Universidad Autónoma de Nuevo León, Preparatoria número 5, Maestro Víctor Manuel Rodríguez Pérez, alumna Amabeli Lisset González Maldonado. En este video hablaremos sobre la reforma educativa, que consiste en dar a conocer sus principios, antecedentes, propósitos, objetivo, preguntas, mitos, argumentos, entre muchas otras cosas. Además de la importancia que tiene en nuestro presente para los alumnos y maestros que imparten la educación, haciendo de este tema una investigación sobre sus beneficios hacia nosotros los alumnos. Uno de mis motivos para realizar esta investigación es que la educación hoy en día es fundamental para realizar nuestros logros, haciéndolos extraordinarios, haciendo de este México vivo en educación. La metodología que usé en este trabajo fueron las 4 fases de investigación, las cuales llevan por nombre: primera fase, elección del tema; segunda fase, fuentes de información; tercera fase, elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas; cuarta fase, esquema o bosquejo de trabajo. Mi conclusión a la que creo que llegaré es que la reforma educativa es necesaria en México, ya que los maestros serán evaluados para ver si cuentan con el aprendizaje que se espera de ellos. ¿Pero qué es reforma educativa? Se refiere a la modificación del sistema educativo con el objetivo de mejorarlo. Este tipo de iniciativas tienen múltiples aristas, ya que pueden desarrollarse desde diferentes perspectivas y de acuerdo al análisis de la situación que haya realizado quienes. Pero, ¿cuál es el propósito de esta? El gran propósito de la reforma constitucional en materia educativa es hacer de la educación la fuerza transformadora de México. Esta reforma es el principios relevantes. La educación pública es laica, gratuita y obligatoria, la de los tipos básicos y medio superior. La reforma educativa se realiza para que la educación sea de calidad, otorgue igualdad de oportunidades a los mexicanos y garantice el interés superior de la niñez. Con la reforma educativa, la educación será incluyente, distribuyendo mayores recursos a las zonas más pobres de México. La reforma educativa se propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales. La educación pública es gratuita y no se podrá condicionar el pago de ninguna cuota obligatoria de los padres de familia. La sociedad mexicana reconoce y valora la gran labor del Magisterio Nacional en beneficio del desarrollo de nuestro país. Los maestros serán seleccionados para el servicio público educativo, con base en el mérito y sus capacidades. Nada debe entorpecer la vida normal de las escuelas y el aprendizaje de los alumnos. Se realizará una amplia consulta nacional para revisar el antecedentes. El programa para la modernización de la educación en México se llevó a cabo a partir del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Se realizó la aplicación de una reforma económica en México para la supuesta modernización del país. Desde luego, el fenómeno educativo no se vio ajeno a este mismo proceso. Por lo tanto, desde el año 1989 y hasta 1994, por conducto del secretario de Educación Pública de ese entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, se intentaron aplicar esas estrategias dentro de la educación. El programa para la modernización de la educación en nuestro país tenía la intención de orientar la realización de diferentes metas propuestas, donde se harían cambios dentro del sistema educativo nacional, lo cual no sucedió. Cambios que tenían la tarea de crear las condiciones más apropiadas con la finalidad de poder realizar el proyecto de modernización de la educación en México, cosa que nunca llegó a darse. Con este acontecimiento de significativa importancia para el país, se continuó hacia el camino del Proyecto Nacional de Modernización la Educación en México, quedando de esta manera sentadas las bases para la aplicación de otro programa que dio a llamarse Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, obteniendo malos resultados. En 20 años se intentó sanear al sistema educativo mexicano. Poco o casi nada importante se logró a nivel nacional. Objetivos. La reforma enmarca 3 objetivos al implementar el nuevo sistema a nivel básico. Número 1. Construir una nueva educación que permita cerrar la brecha que hay en cuanto a la calidad, competitividad y sobre todo en desarrollo. Número 2. Superar el rezago y las desigualdades del sistema como infraestructura, equipamiento escolar, oportunidades educativas, cobertura, calidad, atender la alfabetización y acceso a nuevas tecnologías y la certificación de conocimiento y habilidades. Número 3. Convertir a la educación en una plataforma para que desde la escuela se impulse una política social de largo aliento.
Preguntas frecuentes que nos realizamos. Inciso A. ¿Cuáles son las razones principales para emprender estas reformas? Respuesta. Se llegó a la conclusión de que es necesario mejorar la calidad y equidad para contrarrestar las diferencias que hay en nuestro país en la educación de alumnos mexicanos. Se hizo imperativo que la educación de calidad con equidad estuviera explícitamente señalada en la Constitución. Inciso B. ¿Qué beneficios acarrea la reforma educativa? Respuesta. Contar con reglas transparentes y claras que permitan reconocer el mérito docente. Inciso C. ¿Qué medidas contiene la reforma educativa? Respuesta. Se eleva a rango constitucional la función docente, por lo que se crea un régimen jurídico especializado que complementa las disposiciones laborales, con normas específicas para regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal incorporado al servicio profesional docente. Se crea como un organismo constitucionalmente autónomo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Inciso D. ¿En qué consiste la evaluación a los maestros? Respuesta. Observación del desempeño del docente en clase y diversos aspectos que son valorados durante el año escolar. Inciso E. ¿Cómo va a ser la evaluación a los maestros? Respuesta. Será regulada con toda la atención y respeto a los derechos y obligaciones del docente. Será una práctica periódica según los calendarios que emita el INE, los cuales deberán contemplar cuando menos una cada 4 años. Tomará en consideración el contexto social y cultural y demás circunstancias en las que realiza la función docente. Se utilizarán perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación previamente definidos. Leyes secundarias. Ley General de Educación. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ley General del Servicio Profesional Docente. Ahora mencionaré los estados que la aprueban: Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Durango, Nayarit, Querétaro, Baja California, Coahuila, Estado de México, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Yucatán, Campeche, Hidalgo y Baja California Sur. En los que aún no aprueban: Guanajuato, Sonora, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas, Distrito Federal, Tabasco, Puebla y Morelos. Beneficios con los que cuenta la reforma educativa para maestros: mejor capacitación, reconocido en lo individual y en equipos. Para los alumnos: maestros capacitados, escuelas mejor equipadas, escuelas de tiempo completo, directores y supervisores competentes, mejores materiales educativos. Consecuencias positivas de la reforma educativa. Número 1. Gratuita. Número 2. Una educación integral. Número 3. El reconocimiento de educación al docente. Número 4. Un sistema educativo responsable y eficiente. Consecuencias negativas. Número 1. Se ignora quién se considera más importante actor del proceso educativo: el profesor. No solo es con ellos, sino contra ellos. Número 2. Se ignoran las series y limitaciones y sesgos culturales que las pruebas estandarizadas contienen. Número 3. Se sustituye la necesidad de evaluar. Número 4. Se induce la memorización acrítica por encima de la comprensión reflexiva, al reducir la evaluación al resultado de examen estandarizado.
Hablaremos sobre algunos argumentos políticos a favor. Número 1. Salvaguardamos derechos importantes de maestros quienes quedaron bajo el régimen de la ley laboral vigente y la ley laboral de servicio profesional de docente. Número 2. Quitamos el carácter punitivo represor de la legislación secundaria en perjuicio de los trabajadores de la educación. Número 3. Reducimos el tiempo para la versificación en magisterio de 2 años a 6 meses. Número 4. Definimos que el examen de oposición para el ingreso al servicio profesional docente sea hasta el año 2015, previa facilitación y actualización gratuita. Número 5. Logramos que la evaluación gratuita no se reduzca solamente a la actividad de los docentes, sino que se dirija al sistema nacional en conjunto. Argumentos en contra. Número 1. La reforma educativa nace de un acuerdo político entre los partidos del Pacto por México, lo cual no contempla opiniones de maestros, alumnos y padres de familia. Número 2. La reforma constitucional abre la puerta al cobro de cuotas escolares, las cuales pueden ser utilizadas como un mecanismo de exclusión y marginación para aquellos alumnos que no pueden cubrir